Y algo que quizás nos sucede a todos, o nos sucedió, es el obedecer a Dios a medias. Y dice, su palabra nos muestra que si nosotros obedecemos a Dios a media, la promesa o la bendición se retrasa. ¿Cuánto creen eso? Amén. Y vamos a verlo por la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios dice a través de ella y qué es lo que acontece cuando nosotros ponemos nuestras emociones y nuestros sentimientos en nuestros seres queridos, en los que están al lado, en la familia, en los parientes, en la ciudad, en el pueblo o en la casa por donde nos movemos. ¿Amén? Y en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan, o a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. ¿Amén? Amén. Yo le leí el capítulo 12. Dios llamó a Abraham y le dijo: vete de la tierra de donde estás viviendo. ¿Del lado de quién? De tus parientes. ¿De la casa de quién? De tu padre. Mira lo que... ¿Por qué Dios dice eso, no? ¿Por qué Dios llamó a Abraham de un lugar donde se adoraba a un dios pagano, el dios Sin, que es el dios de la luna? En Ur de los Caldeos se adoraba a un dios que era el dios de la luna. Pero Dios llamó a Abraham de ahí. Ahora Abraham obedeció, pero a medias. ¿Por qué le digo esto? Porque él escuchó la promesa de Dios, oyó la voz de Dios y empezó a caminar como Dios le había dicho: vete de esa tierra. Se empezó a alejar de la tierra, se empezó a alejar de su ciudad, del lugar de nacimiento de él. Pero en el capítulo 11 nos muestra algo, y versículo 31, vamos a ver lo que dice allí. Capítulo 11, versículo 31. ¿Lo tienen? El libro de Génesis, ¿sí? Dice así: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Mira qué tremendo. Ahora, de Ur de los Caldeos hasta Canaán hay una distancia, vamos a ponerle 300 kilómetros. Y Harán estaba a 150 kilómetros. Se quedó a mitad de camino. El llamado fue para Abraham. Pero Abraham
vino con papá, con el sobrino, y Dios le había dicho a él que se fuera de su tierra y de la casa de su padre y que se fuera de sus parientes. ¿Es malo Dios? No. Dios llama. Dios te llama a vos y Dios me llama a mí. Y Dios no hace excepción de personas. Dios tiene bendición para vos y Dios tiene bendición para tu pariente y Dios tiene bendición para tu papá, para tu mamá, para tu hermano, para tu sobrino. Dios tiene bendición para todos. Pero Dios llamó a Abraham. Y Dios le hizo una promesa a Abraham. No lo llamó al padre ni lo llamó al sobrino. Y saben que el padre de Abraham ya estaba viejito. Y llegó hasta un lugar y se quedó allí porque el cansancio agota. Y eso hace que Abraham se detuviera en ese lugar y esperó. Esperó el tiempo necesario, esperó el tiempo en que se terminaron los días de su padre, porque hasta que no murió su padre, él no avanzó. Parece fuerte la palabra, ¿no? Pero Dios nos enseña que aquel que ama más a padre, hermano, hijo, que a mí, no es digno de mí. Eso dice la palabra de Dios. Pero no es malo Dios. Dios quiere bendecirte. Y a través de bendecirte a vos, vos vas a ser bendición para los demás. Dios te hace una promesa a vos y a través de la promesa que Dios alcance a tu vida, va a alcanzar a otros. Pero tenés que obedecer, tenés que entender que Dios te llama para bendecirte primero. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir tu vida primero, antes que a los demás. ¿Por qué? Porque Dios así le place. Y vos vas a ser portador de bendición para aquellos que están detrás tuyo o los que van hacia adelante. Pero vos vas a alcanzar esa bendición porque Dios lo prometió. Dios te va a bendecir para que lleves bendición. Dios te va a prosperar para que lleves prosperidad. Dios te va a liberar para que lleves, y Dios te da la libertad para que lleves liberación para lo que necesitan. Esto no quiere decir que tenés que, si necesitan mamá o papá, abandonarlos, no. En momentos de necesidad tenés que estar. En el momento que te necesitan tenés que estar. Pero la palabra de Dios no dice eso. Yo te voy a mostrar que sí dice. La palabra de Dios nos enseña todo. Esto no quiere decir, bueno, abandonar todo, abandonar tu familia, olvídate de tus hermanos, olvídate de todo. No nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar de los parientes. Porque saben que, ¿quiénes son los parientes? A ver, vamos a definir familia, pariente. ¿Qué es la parentela y qué es familia? No es lo mismo, ¿eh? ¿No? Familia es lo que cuando un varón o un hombre se une a una mujer, forman una familia y ahí vienen los hijos. Esa es la familia. Los demás pasan a ser parientes. Primos, tíos. Aún nuestros hermanos son parientes. Ahora pasan a ser de nuestra familia cuando tienen a Cristo en nuestro corazón, porque Cristo Jesús formó una familia. La familia cristiana. Aquellos que aman y buscan de Dios y de Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios no es un descolgado. Dios no es alguien que se le antojó hacer algo y ya está. No, Dios sabe y hace las cosas conforme a su buena voluntad. Y cuando Dios te llama es porque Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Dios quiere bendecirte y Dios tiene promesas para tu vida. Cuando Dios te llama, si uno obedece a medias, pasa lo que le pasó a Abraham. Tardó, retrasó la promesa y la bendición que Dios tenía preparada para él. Y yo creo que Abraham se habrá estancado ahí 20, 25 años con papá. Parece poco, ¿no? Porque Dios lo llamó a Abraham a la edad de 70 años para darle una tierra nueva, donde Dios quería bendecirlo, donde Dios quería llevarlo. Y entonces Abraham esperó
que el padre muriese. Cuando su padre murió, ahí Abraham arrancó. Empezó a caminar por donde Dios le había dicho: ve a la tierra de Canaán, ve a la tierra que yo te prometo. Por eso dice en el capítulo 12, versículo 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho: vete de la tierra de tu parentela, de la casa de tu padre, de tu lugar de nacimiento, a la tierra que yo te daré. Y esto también nos demuestra que nosotros somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso, estamos a un pasito nada más. Tenemos que caminar, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que prepararnos y tenemos que ir en ese camino que Cristo Jesús nos marcó para llegar a la nueva Jerusalén, a la nueva tierra. Porque dice la palabra de Dios que hay un cielo nuevo y una tierra nueva donde vamos a morar. ¿Amén? Amén. Nada tiene que retrasarnos a nosotros, pero nosotros somos los que retrasamos. Porque nosotros pensamos: ¿y quién va a cuidar de este o quién va a cuidar de aquel? ¿Quién va a cuidar de papá? ¿Quién va a cuidar de mamá? ¿Quién va a cuidar de mi sobrino que se quedó huérfano? ¿Quién va a cuidar de mi hermano? ¿Quién va a cuidar de mi hermana? ¿Quién va a cuidar de mi hijo? Son todas cosas que van en nuestra mente y en nuestro corazón y creemos que si no estamos nosotros, nadie puede cuidar. Y sin embargo la palabra de Dios, Él te muestra que las cosas van a suceder estando y no estando. Que las cosas van a pasar si estamos o no estamos. Que las cosas se van a hacer estando nosotros o no. Y Él es el que cuida de cada uno de nosotros. Él es el que cuida de nuestros hijos, Él es el que cuida de nuestros parientes, Él es el que cuida de lo que poseemos, Él es el que cuida, si tenés un auto, cuida nuestro auto, si tenés la casa, cuida nuestra casa, pero sobre todas las cosas cuida nuestras vidas, cuida nuestro corazón, cuida de que nada nos acontezca. Podrán venir golpes, podrán venir cimbronazos, pero si nuestra vida está cimentada en la roca que es Cristo Jesús, no te va a mover. ¿Amén? Amén. Pero Abraham salió de Aram solo con su esposa. ¿A quién se llevó? Al sobrino. Lot era el sobrino de Abraham. Por amor, estás solo en la vida. Y Dios te dice que nadie está solo porque Él vela por todos. Amén. Dice Él que hace salir el sol sobre justos e injustos. Quiere decir que Dios está. Dios vela por todos. Amén. Hace llover sobre justos e injustos. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Y saben una cosa, que si nosotros ponemos nuestra mirada en nuestros parientes, se retrasa la promesa y se retrasa la bendición para tu vida y para la mía. Amén. Tenemos que entender esto. Tenemos que decirle a Dios sí y amén y avanzar. Y nosotros podemos decir: sí, Abraham cometió eso, nosotros también lo hacemos. Porque muchas veces ponemos la mirada en la situación, en la circunstancia, en el momento. Hay muchos que dicen, hay muchas personas que por ahí tienen una enfermedad y creen: ¿qué va a hacer de mis hijos si yo no estoy? Pero Dios cuida de los hijos. Dios cuida de tus hijos. Dios cuida de tus hijos, porque Dios no es deudor de nadie y Él prometió bendecir a los que siguen detrás nuestro o a los que prolongan nuestras vidas para el futuro, que son nuestros hijos. Él cuida, Él los guarda. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él te guarda. Vamos al libro de Génesis capítulo 13, versículos 8 y 9. Acá empieza algo que
que quizás no tendría que haber sucedido si Abraham hubiera tomado la decisión de irse de ese lugar solo. ¿Lo tienen? Sí. Génesis capítulo 13, versículos 8 y 9. Y dice la palabra de Dios así: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí está hablando Abraham, ¿con quién? Con su sobrino. ¿Qué había pasado? Hubo problema entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot por el pasto y por el agua, y empezaron a pelearse. Tuvo que suceder eso para que Abraham tomara una decisión. ¿Después de cuánto tiempo? Por ahí tiene que suceder algunas cuestiones en nuestras vidas para que tomemos una decisión. Y tenemos que tomar una decisión buena, dirigida, guiada por Dios, por el Espíritu Santo. Y aquí Abraham le dice: mirá, ¿no está toda la tierra delante de ti? Si vos te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Le estaba dando a elegir: o vos para allá, yo para acá, y seguimos siendo parientes, pero vos de aquel lado y yo de este, o viceversa. Tuvo que haber una pelea, tuvo que haber un conflicto, y los conflictos traen cambios. Los conflictos traen cambios en nuestras vidas, porque si no hay conflicto no cambiamos. Creemos que todo está bien y seguimos, veo como los caballos con anteojeros, vamos hacia adelante nomás. Sí. Pero llevamos el que me ayuda al lado. En el campo se utiliza para tirar carros un caballo en el medio, y dos al costado. Y el del medio va un poquito más adelante con anteojera, pero los demás lo ayudan a tirar y va confiado, porque si los demás se paran va a ser un peso para el que lleva las varas. Y por ahí puede llegar a ser un peso a nuestra vida, quedarnos en algo que no tenemos que quedarnos, sino que tenemos que avanzar. Quedándonos a cuidar algo que no tenemos que cuidar, porque Dios cuida de cada uno de nosotros y Dios cuida de todos. Dios es el que guarda nuestras vidas y el que nos protege, y dice la palabra de Dios: el que nos ampara bajo sus alas poderosas. Amén. Puede retrasar nuestro ministerio, puede retrasar en que nuestros dones den fruto, porque estamos más preocupados o pendientes por lo que va a pasar con esta persona que lo que Dios me quiere dar. Estamos más pendientes, nosotros estamos muy pendientes de lo que puede suceder muchas veces con nuestros hijos que lo que Dios me quiere dar. Dios nos dice en su palabra que ¿por qué te afanás? ¿Por qué te preocupás? Por el comer, por el vestir. ¿Por qué te preocupás si nadie puede añadir un codo a su estatura? Mira lo que te dice Dios. No te preocupes tanto. Mirá lo que yo te pido, mirá lo que yo te voy a dar. Eso dice nuestro Dios. ¿Amén? Así que tenemos acá, Abraham tuvo que tomar una decisión. Cuando hubo un conflicto hubo un cambio, y entonces tuvo que cambiar de rumbo. Tuvo que elegir, darle a elegir al sobrino: mirá, vos querés esto. Y a Lot le pareció linda la llanura, le pareció todo que estaba regado por el río, y eligió por la pastura ese lugar. A veces no todo lo que parece bonito es bonito, porque Lot fue hacia un lugar donde la gente era perversa y pecadora en gran manera contra Dios. Y Abraham fue hacia Canaán, donde Dios le había dicho. Ahora miren ustedes, cuando uno toma la decisión, cuando uno toma la determinación de hacer la voluntad de Dios, ahí Dios te habla.
ahí Dios viene y empieza a hablar de la promesa que Él te hizo. Vamos a Génesis, capítulo 13. Versículo 14. Génesis capítulo 13, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Después que Lot tomó su camino por un lado, Abraham por el otro, Dios vino a hablarle a Abraham. Y Dios quiere hablar. Dios quiere hablarte, pero a solas. Y Dios quiere bendecirte a solas. Cuando tomes la determinación de decir esto, Dios me pidió que yo vaya, voy. Pero no quiero ir solo, no, anda solo porque Dios te llamó a vos. Pero no quiero pasar, mirá, el desierto lo vas a pasar solo. El desierto lo vas a pasar solo. Y la palabra de Dios nos enseña que el desierto lo tenemos que pasar todos. Nadie puede esquivar al desierto. Porque si la palabra de Dios dice, sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Sed imitadores de Jesucristo. Y Jesucristo dice que se bautizó y fue llevado al desierto. Ahora, si nuestro Salvador fue llevado al desierto, nosotros no. ¿Por qué el desierto? Porque ahí Dios te habla, porque ahí Dios prueba, porque ahí Dios te fortalece, porque ahí Dios te prepara, porque ahí Dios te libra de un montón de cosas, porque ahí en el desierto hay limpieza de nuestras vidas, porque nosotros venimos con costumbres, venimos con cuestiones, venimos con religión, venimos con imágenes, venimos con un sinnúmero de cosas en nuestras vidas que tenemos que dejarle, que Dios tiene que depurar nuestra vida, nuestro corazón, y nos limpia y nos purifica para la obra, para el ministerio. ¿Amén? Amén. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 13, versículo 14 en adelante. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. ¡Ah, qué tremendo! Pero ¿cuándo fue que le habló Dios de esto? ¿Cuándo Dios vino a hablar con Abraham? ¿Cuándo? Cuando tomó la decisión de apartarse de los parientes, de la tierra, de la casa de su padre. Tomó la decisión de dejar los parientes del lado. Y esto no quiere decir que los parientes tenemos, no, vos no podés juntarte conmigo porque sos pecador, no. Y pariente puede ser sinónimo de muchas cosas. Estoy emparentado con la telenovela de la tarde. Ahí te enseñan a besar o a engañar. Porque Pancho anda con la Pancha y después la Pancha anda con Toto. Pariente puede ser al que le gustan los autos, enloquecido por los autos. Es un pariente que no te deja ver la gloria de Dios. Que es lindo ver los autos lindos, pero eso no tiene que quitarte y hacerte retrasar en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pariente puede ser la redonda, que estás pendiente si ganó, si perdió, si se va al descenso, y estás loco, loca, y querés enseñarle a todo a jugar y cómo tiene que batear
y dejás el lugar. Yo hago eso, yo estoy mirando un partido y estoy hablando. Mi señora dice, ¿no te podés quedar callado? Pero a ¿quién le enseñó a patear? Hay distintos tipos de parientes. Y vos sabés que eso no haga ni te distraiga para lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios quiere llenarte, Dios quiere colmar tu vida de bendición, Dios quiere que entiendas que Él es el que bendice, que Él es el que restaura, que Él es el que levanta, que Él es el que pone y el que quita, que Él da las bendiciones a quien Él quiere darlas. Y Dios quiere darte una bendición en este día. Dios quiere que seas libre, pero Dios quiere que tomes una decisión. Abraham tuvo que tomar una decisión. Abraham tuvo que tomar la decisión porque eso no daba para más. Porque estaba retrasando la bendición de Dios para su vida y para lo que Dios quería para su familia. Hoy tenés que decidirte. La cosa no da para más. Y cuando vos estés y te decidas, Dios va a empezar a hablarte. Ay, a mí Dios no me habla. Ay, a mí Dios no me escucha. A Dios te llamó, pero vos no querés escucharlo a Dios. Dios a mí no me habla, no querés escucharlo. Dios te habla. Dios a mí no me escucha, Dios te escucha. Pero Él quiere que vos lo escuches a Él. Porque lo que Él tiene para decirte es mucho mejor que lo que yo tengo para decirle a Dios. Porque Él quiere bendecir tu vida y quiere bendecir la mía. Porque Él quiere derramar de su presencia y Él quiere darte que seas de bendición y vas a caminar de norte a sur llevando la palabra de Dios y siendo de bendición para aquellos que lo necesitan. Toda la tierra está delante de ti. Mira, si la puedes contar. Claro, ¿quién puede contar la tierra? ¿Quién puede contar las estrellas del cielo? ¿Quién? Nadie. Dios sí la tiene contada. ¿Amén? Pero esto no quiere decir que nosotros tenemos que apartarnos de nuestros parientes. Hablo de personas. Esto no quiere decir que nosotros tenemos que tomar distancia. Si hay una distancia espiritual, hay porque Dios la va dando. Pero ¿sabes una cosa? Cuando un familiar necesita, cuando un pariente necesita, tenés que estar. Tenés que estar. Cuando mamá, papá, cuando un hijo, un sobrino, un nieto necesita, tenés que estar. Porque la palabra de Dios nos enseña. Abraham le dio a elegir a Lot que se vaya. ¿Sí? Pero dice que hubo una guerra. Y Lot, el sobrino de Abraham, fue llevado prisionero junto con su familia. Y Abraham fue en rescate. Y Abraham fue en ayuda. Vamos a leerlo. En el capítulo 14. Versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente. Esto es tremendo. Abraham no dijo, bueno, yo a él se fue, ya lo deseché. No. Abraham cuando Lot necesitó, cuando lo necesitó, ahí estuvo. Porque Dios es bendición. Porque Dios te da la capacidad y porque Dios te da la autoridad para ir y rescatar a aquellos que necesitan, para ir y ayudar a los que necesitan. Sea mamá, sea papá, sea hermano, sea abuelo, sea sobrino, lo que fuere. Ah, no, pero él no quiere venir a la iglesia porque yo le hablo y no quiere venir, que reviente. No. Acá Abraham fue y rescató a su sobrino. Y no le importó si adoraba o no a Dios. Fue en rescate, fue en ayuda, fue a auxiliar a aquel que necesitaba.
Mirá que Dios no es un descolgado, ¿ves? No. Dios dice, vete de la tierra de tu parentela, de la casa de tu padre y de la tierra donde naciste, y yo haré de ti una nación grande, a la tierra que yo te voy a dar. Pero Dios sabe que en el momento que el otro necesita, uno tiene que estar. Y cuando el otro necesita, Dios también está. Es tarde de bendición. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y vamos al libro de Mateo. Capítulo 4. Versículo 21 y 22. Y dice así la palabra de Dios. ¿Lo tienen? El libro de Mateo, capítulo 4, versículos 21 y 22. Y dice así la palabra de Dios. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Miren qué tremendo, qué decisión. Estos dos muchachos estaban trabajando junto a su padre y Jesús los llamó. Jesús le dijo, vengan que yo os haré pescadores de hombres. Y estaban remendando ¿qué? Redes. ¿Y estaban con quién? Con papá. ¿Pero qué hicieron? Obedecieron a la voz del llamado. Obedecieron la voz de verdad. Entendieron que en Jesús había algo distinto y diferente que a los maestros de aquel tiempo. Entendieron que había un poder y una autoridad que no había en nadie. Y vieron que Dios estaba en Jesús. Y entendieron que ese llamado era ahora o nunca. Pero dice la palabra de Dios que ellos inmediatamente, dejando las redes y dejando ¿a quién? A su padre. No pensaron, uy, pobre papá, lo dejamos con toda la red, ahora la tiene que arreglar sola. ¿Cómo va a ser papá? Si Dios te llama, Dios va a bendecir a papá. Si Dios te llama, Dios va a bendecir tu vida. Si Dios te llama, Dios va a cuidar de nuestros seres queridos, de nuestros parientes y de nuestra familia. Dios va a cuidar tu vida. Dios lo va a hacer. ¿Amén? Dios te llama. No sé si estás remendando redes, si estás pensando en qué querés restaurar, si tenés que ayudar no sé a quién, pero Dios te llama a vos. Y Dios quiere hablarte a vos. Deja que Dios te hable. Olvídate de todo lo demás. Porque lo único que hace lo demás es retrasarte. Lo único que hace lo demás es frenarte. Lo único que hace lo demás es traerte problemas y hacerte mala sangre. Porque pasa eso. Mirá, yo te digo que Dios está conmigo y Dios está con vos. Y Satanás quiere ponerte mal y Satanás quiere ponerme mal. Pero desde el primer momento que sucedió lo que sucedió, yo sentí que Dios estaba conmigo. ¿Me molestó? Sí, me molestó. Yo soy ser humano. Pasó lo que pasó, que este chico robó en la casa que yo trabajaba y esta mujer siempre reclamándome que yo me tengo que hacer cargo. Porque el responsable soy yo de haber llevado a una persona. Y yo fui orando a Dios. Le fui dejando dinero. Por cuestión de conciencia y por cuestión de testimonio sobre todas las cosas. Porque Dios recompensa. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Y Dios lo hace. ¿Amén? Y terminé una parte del trabajo. Y queda otra etapa para empezar. Y yo le pasé un presupuesto.
para la otra etapa. Pero esta mujer me terminó diciendo que no me podía pagar la plata que me debía por ahora. ¿Sí? Pero yo creo en Dios. Y si yo tengo que perder, que uno considera que perder, no lo pierdo, porque lo considero ganancia. Porque Dios no es deudor de nadie. Y Dios provee. Y yo creo que de todo esto Dios me ha llevado a meditar y a pensar, y ya hace tiempo que vengo meditando y pensando, que es tiempo de empezar a dejar este trabajo, el trabajo secular, para meterme en la obra de Dios. Porque quieran o no, es un pariente que tengo el trabajo, ¿no? Pero Dios me llama, y Dios me ha hablado, y Dios me bendice, y yo creo que Dios me va a bendecir en todo tiempo como me ha bendecido hasta acá, y Dios te va a bendecir como Dios te ha bendecido hasta acá. No te quedes, no te preocupes, no creas que el diablo te va a pegar un zarpazo y te va a vencer, no, porque estás plantado en la fe que es en Cristo Jesús. Dios te llama. Yo no sé cuál es ese pariente que no te deja avanzar, no sé si estás remendando redes o no, si estás poniendo remiendo sobre algo que no tiene solución. Deja que Dios lo haga. Aceptar el llamado de Dios. Ponete de pie, cerrá tus ojos. Él te ha llamado y me ha llamado, y es tiempo de que entendamos que si nosotros tenemos parientes, tenemos que tomar una decisión. El Señor, yo dejo todo en tus manos. Señor, lo dejo por amor a ti, por amor a la obra. Y esto no quiere decir que tenés que salir corriendo a predicar, no. Todo es un tiempo de preparación, todo es un tiempo en el que Dios te va a preparar y Dios va a llenar tu vida para llevar palabra de salvación, para llevar sanidad al que lo necesita, para llevar liberación al que necesita liberación, para levantar al que está caído. Dios te lo va a dar, porque vas a ser bendición. Dios dice, te bendeciré y serás bendición. La bendición está en uno. La bendición está porque Dios te ha bendecido y Dios me ha bendecido. Y soy portador de esa bendición para bendecir a aquellos que lo necesitan. Y tú tienes que ser un portador de esa bendición. Tienes que ser el portador del Espíritu Santo de Dios, el cual redarguye todo corazón de todo pecado y libra al que está cautivo y abre las prisiones al que está preso. Ese es nuestro Dios. Cerrá tus ojos. Y yo quiero que abras tu boca, que hables con Dios, que le digas a Dios cuáles son aquellos parientes y toma la decisión. Señor, yo hoy tomo la decisión de dejar los parientes de lado. Yo hoy tomo la decisión, Señor, de rendirme a tus pies para recibir la promesa que tú tienes para mi vida, para apoderarme y apropiarme de esa promesa, de esa bendición, para que tú me llenes de la presencia misma de tu Espíritu Santo, para, Señor, estar preparado cuando tú quieras hablarme, tener el oído, Señor, afinado para oír tu voz, para oír tu palabra, para entender que tú eres mi Dios y que no hay otro Dios que haga las obras que tú haces. Señor, hay muchas cuestiones en mi vida que frenaron el andar y quizás estoy a mitad de camino y no he llegado donde tengo que llegar, porque tú me dijiste que yo tengo que andar en las alturas y estoy, Señor, a media altura, y a media altura no sirve, Señor. Tú me quieres arriba. No es porque sea mejor que los demás, sino porque tú lo has determinado. Tú me has llamado, Señor, a la realeza, y muchas veces estoy, Señor, dando lástima por ahí, porque no he entendido, Señor, que la realeza es el principado, es estar de tu lado, porque tú eres el Rey soberano sobre todas nuestras vidas, y nosotros somos reyes y sacerdotes de tu palabra, de llevar tu palabra y tu bendición a aquellos que la necesitan, y muchas veces andamos, Señor, como derrotados, como vencidos, como amargados, y tu palabra dice que tú derramaste óleos de alegría sobre nuestro corazón, y muchas veces estamos amargados
por llevar los parientes al lado, Señor. Por preocuparnos más por ellos que por nosotros, en lo espiritual. Por preocuparnos más por ellos en lo económico que nosotros. Pero tú nos has llamado para ser portadores de bendición. Tú nos has llamado para bendecirnos. Y entonces, Señor, hoy abro mi corazón, abro mi vida. Y me entrego a ti. Y reconozco que tú eres Dios. Y quiero tener los oídos preparados para oír tu voz. Para oír tu voz. Que pueda decir como dijo Job: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tu gloria resplandezca para siempre sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús.